Hola, soy Salvador de Asaf. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la oficina porque estamos casi de celebración. Vamos a cambiar de cifra, a una cifra redonda. Estamos a punto de ser los 1000 suscriptores y de alguna manera para celebrar que ya existe esa interacción entre vosotros y nosotros, lo que hemos pensado es en ver qué comentarios nos habéis dejado en la caja debajo del vídeo. Y vamos a tratar de aclarar unas cuantas dudas que nos habéis puesto. Al mismo tiempo, muchas de las cosas que me preguntáis tienen que ver con mi modelo de colmena, el modelo de colmena Apimed. Y entonces lo que quiero hacer es comentar cómo hemos llegado hasta aquí, hablar de la colmena modular Apimed, por qué tiene esas características. Y os diré que no es fruto de la casualidad, sino que tiene que ver con mucha práctica, muchas cosas que nos han pasado en el campo y cosas que hemos ido mejorando poco a poco. En fin, ahora iremos viendo. Muy bien, pues vamos a empezar. Marco Mora nos pregunta cuál es el mejor momento de cosechar. Y bueno, en apicultura medioambiental sabéis que nosotros solo abrimos las colmenas que 4 veces al año, porque ni movemos la colmena, ni hacemos grandes mieladas, y todo lo que ocurre es de forma natural. Y entonces simplemente cambiamos la configuración de la colmena para acoger esa nueva estación que está a punto de empezar. Y suele ser a principio de cada estación cuando vamos a cambiar la configuración. Entonces, cuando lo que vas a hacer es prepararlas para la invernada, es cuando recoges, cuando vas a recoger todo. Si por ejemplo hay un módulo en el que hay una colmena, hay unos panales que están construidos nada más medio módulo, pues ese módulo preferimos que esté toda la colmena cubierta que exista medio módulo construido. Entonces, esos panales son los que vamos a aprovechar. Al mismo tiempo, pues lo que haces es dejar la colmena lo mejor posible, con las mayores reservas de miel posibles, y entonces siempre suele haber algún panal que te sobra. Esa es la cantidad de miel y la cosecha con la que te tendrás que conformar. Al mismo tiempo, cuando las preparas para la primavera, lo que vas a ver es qué miel les va a molestar ahora para ampliar el nido de cría. Si existe miel operculada cuando las abejas van a empezar a ampliar el nido de cría, esa miel operculada les está molestando. Ese es también un buen momento en que puedes retirar esa miel operculada, porque ya existe comida en la sierra, ya existen néctares nuevos de este año que van a ampliar, van a poder aprovechar las abejas y sobre todo van a poder ampliar ese nido de cría porque les ha retirado esa miel sobrante del año pasado. Ok, José Alcázar nos pregunta aquí, nos dice aquí, ya no se usa ninguna de las dos caretas. Es en referencia al vídeo en el que os comentaba el equipo personal de protección que uso yo cuando voy al colmenar. Y aún menos las cuadradas. Se compra una chaqueta en la que viene la careta incluida o monos completos con la careta incluida. Ya os dije, a mí me resulta mucho más cómodo el quitarme la careta y dejarla en la bolsa de deportes. El tipo de careta que veo en el mercado, caretas cuadradas, las veo en cada cooperativa que he visitado. Caretas cuadradas sí que se usan por doquier. Lo que pasa es que efectivamente son más seguras las caretas redondas que tienen incluido el mono. También os dije que por la forma mía de ser, de que transpiro muchísimo, puede ser que yo me meto dentro de ese equipo y me coja un golpe de calor. Entonces, yo prefiero lo que os digo. Generalmente cuando voy a las colmenas llevo la camiseta, una camisa por encima y el mono. Y con eso para mí es suficiente, porque a medida que va sudando, todo eso va transpirando y me mantiene a una temperatura adecuada cuando están haciendo un esfuerzo al sol, generalmente, moviendo cosas y para aquí para allá. Bueno, Aloha OK nos dice, muy bien el vídeo, aunque un detalle. Vi que dices, no hay manera aseada de hacerlo. Una idea que me vino a la cabeza fue ponerte unos guantes de látex. Gracias por los vídeos, tal. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Efectivamente, te hizo caso. Guantes de látex. Ya los tengo. Es más, para cuando hago una... Es muy práctico, sobre todo cuando estás trabajando
cara al público en el que estás haciendo el prensado. No he hecho ningún vídeo en el prensado porque me falló el operador de cámara, pero en fin, no pasa nada. Ya haré uno en el que sacaré el prensado y veréis que sí, efectivamente estoy usando los guantes de látex. Son muy prácticos porque cuando estás moviendo cosas y quieres ser bastante aseado, te quitas el guante de látex, lo desperdicias y las manos las tienes limpias. Cuando trabajas con miel, lo más normal es que todo acabe pegajoso a tu alrededor. Así es que sí, los guantes de látex son una muy buena solución. Gracias por la aportación. Eso del operador de cámara. Jordi Palazón pregunta, ¿qué opinas de la permacultura? En fin, aquí estamos tocando una cosa en la que no quiero herir sensibilidades. Hay muchas personas que a la abeja le dan un misticismo especial, una cosa que nosotros, desde la práctica, desde donde nosotros estamos trabajando y hasta donde hemos investigado nosotros, no quiere decir que el día de mañana me ponga a investigar en ese tipo de cuestiones y le aplique yo también una serie de cosas que tienen que ver con la mística y no con la práctica pura y dura y del trabajar con las abejas como tal. Insisto, no quiero herir sensibilidades, no quiero que nadie deje de pensar lo que piensa sobre el misticismo de las abejas, pero nosotros aplicamos la práctica pura y dura. Aplicamos lo que hemos observado y hablamos de la abeja desde este punto, desde el punto real, desde el punto palpable. Las cosas espirituales a lo mejor las dejamos para otro tipo de canal. En realidad, las abejas son un animalito que trata de sobrevivir y aplicarle misticismo, aplicarle biodinámicas y aplicarle ese tipo de cositas, a lo mejor está un poco fuera del alcance de nuestras investigaciones tal y como nosotros las hemos desarrollado. Y también Ángel Moreno, Gamírez y Michael me preguntan detalles sobre las colmenas Apimet que nosotros estamos utilizando. También hay otra gente que nos dice, ¿por qué usas cosas raras? ¿Por qué no utilizas las colmenas estándar, como puede ser la Dadant, como puede ser la Lions convencional o como puede ser la Langstroth de toda la vida de Dios? En algunos comentarios nos han hecho esas observaciones. Y yo os voy a decir la explicación. La explicación es que nosotros siempre hemos trabajado en Lions, en la Comunidad Valenciana, en el este de España. La colmena, a pesar de los pesares y a pesar de las modas que parece que estén tratando de imponer desde otros espacios, las colmenas Lions son las más utilizadas, las más prácticas posiblemente, porque tú abres el cofre, manipulas, cierras el cofre y te vas. Y es muy fácil de hacer apicultura convencional con la Lions de 12 cuadros. Los cuadros tienen el tamaño adecuado. Si os dais cuenta, la Dadant se parece mucho en cuanto al tamaño del cuadro de Lions, pero es como acostado. Y la Dadant es para ponerle alzas encima. El tipo de floraciones y el tipo de transhumancia que siempre se ha hecho por aquí, en la Comunidad Valenciana, en el este en general, en el sureste de España, en el este de España, ha sido siempre de coger la colmena compacta, sin ningún alza, muy fácil de manipular y muy fácil de traer y llevársela. Y nosotros, cuando empezamos en apicultura, cuando empezó mi padre en apicultura, tenía el modelo Lions de toda la vida de Dios. ¿Qué ocurrió? Cuando cambiamos a querer coger enjambres, nos dábamos cuenta de que los cuadros Lions, las cajas Lions de 12 cuadros, eran demasiado grandes. Cuando tú ponías un enjambre chiquitín allí dentro, pues muchas veces no prosperaba, y no prosperaba ya no por el propio enjambre, que era pequeñito, sino porque el espacio le venía grande, le resultaba difícil mantener la temperatura. Cuando llegaba el verano y sobre todo cuando llegaba el invierno era prácticamente imposible. Siempre nosotros teníamos que ir aportando enjambres, aportando cuadros de cría de aquí a allá para tratar de hacerla grande. Pero cuando quieres ser muy purista y cuando quieres que las cosas sucedan de forma natural, pues entonces lo que pasó fue que mi padre empezó a pensar, a lo mejor es una colmena demasiado grande y además
Cuando un enjambre se para, generalmente hace como una esfera, y cualquier rectángulo, Langstroth incluidas, cualquier rectángulo encaja mal en esa esfera original que se forma cuando se hace una mórula de abejas y cuando las abejas van a crear sus propios panales. ¿Qué ocurría? El cubo es más parecido a la esfera que una forma rectangular. Entonces mi padre lo que hizo fue eliminar esos cuadros de sobra para que se pareciera a un cuadrado. Y entonces nos dábamos cuenta, cuando llegaba el invierno, de que la parte inferior de los panales, insisto, estamos hablando de enjambres primigenios, enjambres de primer año, enjambres que no han tenido la capacidad de llenar completamente los panales en una sola estación. Esos panales, lo que ocurría es que en la parte de abajo, la parte inferior, se enmohecían cuando llegaba el invierno porque no estaban ocupados. Eran enjambres pequeños, insisto. Entonces mi padre, harto de ver eso, os voy a enseñar una foto del primer modelo que hizo mi padre de las Lions 9 cuadros, los núcleos 9 cuadros, que le servían para acoger enjambres. Eran unas colmenas que no tenían los marcos convencionales, no tenían el alambrado, las abejas hacían sus propios panales. ¿Y qué ocurría? Que hacíamos unos panales así de grandotes y el tema de desprenderse los panales nos sucedía muchísimo. Entonces, cuestión número 1, cuando llega el invierno nos sobra la parte inferior del panal. Cuestión número 2, un panal sin alambrar se desprende con mucha facilidad. Solución que dio mi padre a esa Lions de 9 cuadros, partirla por la mitad. Partirla por la mitad y primero lo que hacíamos con estas colmenas modulares, que se parecían muchísimo, tenían el mismo tamaño de cuadro que las Lions, pero eran la mitad de grandes. Lo primero que se le ocurrió a mi padre fue, como nosotros colgamos las colmenas, pues vamos a colgar esos nip. Y os voy a enseñar también una foto de esos nip colgados, esos nip modulares colgados. Pero ¿qué pasaba cuando colgabas las colmenas? Es que, si os dais cuenta, todo tiene que ver con la praxis, con la práctica. Cuando colgabas esas colmenas de las perchas, lo que te sucedía es que todo ese conjunto estaba suspendido en el aire. Y en vez de la gravedad ayudarte a compactar la madera y las rendijas que había, lo que hacía era que se estiraban. Y entonces se creaban una serie de espacios entre los módulos que era un inconveniente para las abejas. Aparte, al estar suspendido, muchas veces el aire movía las colmenas, el sistema de cierre que tenemos nosotros de contracuña se abría y te encontrabas la colmena abierta. Entonces pensamos que la solución era hacer una bancada y que la gravedad, en este caso, nos ayude a compactar la colmena. Ese es el proceso natural. No tiene nada que ver con que yo haya visto las colmenas Guarre, me hayan gustado, o quiera hacer una cosa diferente de la Guarre. No tiene nada que ver con que haya visto las colmenas de Perone y me guste ese modelo de colmena o ese modelo de trabajar y quiera imitarlo. Tiene que ver con un proceso natural que es propio. Es una cosa totalmente, un desarrollo todo por parte de mi padre y por parte de haber observado muchísimo qué está pasando con los enjambres cuando los reubicas en una colmena y cómo vamos a ir desarrollando nosotros la colmena. Alguien me comenta que las varillas le recuerdan a los semicuadros Guarre o algo así y la verdad es que tiene muchísimo que ver. Nosotros nos dábamos cuenta, cuando dejábamos los panales solos, dejados caer en los módulos, y entonces las abejas hacían sus propios panales, primero pasaba una cosa, que las abejas tenían tendencia a hacer el panal de punta a punta, y entonces tú, para poder manipular ese panal, yo os digo que todo tiene que ver con la práctica. Para tú poder manipular ese panal, lo que tenías que hacer era cortar de los lados con un cuchillo jamonero, y entonces sí que podías sacar el panal. Pero ¿qué pasaba cuando hacías eso? Que la miel, tú sabes que la concentran a la parte de arriba generalmente, y entonces por poco que tuviera un poco de miel a la parte de arriba, ese panal se debilitaba muchísimo, y entonces pensamos en hacerle unos refuerzos a los lados que cumpliese un doble objetivo. Primero, darle un límite para que las abejas construyeran el panal hasta ahí y que no siguieran hasta el final, y segundo, hacerle un refuerzo, porque esos panales, esa parte final, le da un refuerzo a esos panales. También está que una vez que teníamos los panales, en el vídeo que aquí abajo os dejaré
La referencia, esas varillas nos sirven para fijar los panales que reconstruimos del nido de cría cuando ya las abejas han parado en un sitio y tenemos panales de cría. Y queremos que esos panales de cría les sirvan primero para retener el enjambre y segundo para tener un inicio de vida en el espacio en el que vamos a reubicarlas. Y eso es todo. Es muy práctico que tanto el nido de cría como las alzas tengan el mismo tamaño, porque las puedes intercambiar en cualquier momento. Puedes añadir, os diré que en este modelo de colmenas, a partir del cuarto módulo es un verdadero rompecabezas intentar trabajar con ellas. Son máximo yo aconsejo que no pongáis o que no tengáis colmenas tan fuertes que necesiten a partir de 4 módulos, porque con 3 módulos ya es bastante quebradero de cabeza. Si os dais cuenta, cuando tú tienes una colmena Apimet de 3 módulos, lo que estás teniendo es una Lions de 13 cuadros y medio. Una Lions de 12 cuadros se parecería mucho a un NIP modular de 3 módulos. Con el ventajón importante de que cuando vas a prepararlas para la invernada, tienes tus 3 módulos llenos con todas las... con la miel operculada, con cría, lo que sea, cuando los vas a preparar para la invernada, los vuelves a dejar en 2 módulos, lo vuelves a dejar en 9 cuadros. Ese tercer módulo que te sobra, que a lo mejor tiene cuadros vacíos, que a lo mejor tiene miel operculada, tú vas a concentrar toda esa población en 2 módulos y ese tercer módulo es el que sería tu cosecha. Esa es la forma de trabajar que se nos ha ocurrido a nosotros. En fin, hay una persona que me dice también que cuándo voy a hacer un tutorial de cómo hago mis colmenas. Pues está en mente, lo tengo en mente, tengo allí unas cuantas piezas y cuando reúna todo el material os enseñaré el cómo hago yo los módulos y os hablaré un poquitín. A lo mejor os doy un poco de trabajo, os hablaré un poquitín de cómo fabrico y cuáles son las medidas concretas. A ver, nos pregunta, amigo, ¿no los atacan los osos a tus colmenas? En fin, a nosotros aquí no suelen haber osos, no hay osos. Aquí no. Bueno, estamos en el sureste de la España, esto es Alicante, provincia de Alicante, muy cerca de la provincia de Valencia, y por aquí no se describen osos, ya. Debería de haber hace muchísimo tiempo, pero actualmente no los vemos. Sí que voy a contaros una anécdota. Tenía un amigo que tenía un colmenar cerca de una yeguada, donde había un picadero y todo el tema, y de cuando en cuando se les escapaba un caballo que tenía la fea costumbre de acercarse al colmenar, un caballo goloso que se acercaba al colmenar, tumbaba las colmenas, que eran de alzas en este caso, y algún panal se le ha comido, algún caso se le ha dado. En fin, y esto es todo. Gracias por haber llegado hasta el final. Ya es un clásico, recordaros que si os ha gustado el vídeo, un like se agradece muchísimo. Es la forma en que tú te comunicas conmigo. Si os gusta lo que os cuento, si os parece coherente, pues suscribirse y enteraros de cuando tengo un vídeo nuevo, darle a la campanita, ya sabéis, todo ese tipo de cositas que os recuerdo de cuando en cuando. Y esto era el molde, seguramente mi padre he visto que... Esto es todo, hasta el próximo vídeo.